Comprometemos a rendir nuestro ser delante de ti. Delante de ti no colocamos excusas. Delante de ti, Señor, nos humillamos. Delante de ti, Señor, abrimos todo nuestro ser para que la obra de tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Señor, nos postramos delante de tu grandeza, de tu majestad en este lugar. Y te agradecemos por tu presencia en medio nuestro. Y rogamos que ahora, al meditar en tu palabra, bajo la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, tú operes en medio nuestro conforme la necesidad que cada uno trajo. Señor, clamamos a ti para que tu presencia misma hoy ministre nuestras vidas de una forma especial y particular. Que podamos salir de aquí habiendo recibido el refresco, el renuevo, las fuerzas, el ánimo. Que podamos salir de aquí habiendo tenido un encuentro cara a cara contigo. Te necesitamos tanto. Somos tu pueblo, somos tus hijos. En ti, Dios nuestro, está nuestra esperanza y nuestra confianza. Gracias. Gracias, Dios nuestro, por tu presencia en medio nuestro, por lo que aún hoy, esta noche, estarás haciendo. En el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Tome su asiento. En esta noche, el título del mensaje es Cantos de Libertad. Y vamos a estar compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Si tiene Biblia, si tiene un dispositivo móvil, ubíquese allí por el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que bien podría ser llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Pero como Dios trabaja en medio nuestro, a través de su Espíritu, de manera cooperativa con hombres y mujeres que le sirven, es que ha permitido que este libro sea titulado como Hechos de los Apóstoles. Pero es el Espíritu de Dios, aquel Espíritu que comenzó a formar aquella iglesia inicial. Es aquel mismo Espíritu que hoy está entre nosotros y que sigue haciendo maravillas, milagros, prodigios, que sigue actuando, que sigue salvando. Es el mismo Espíritu que puede mover montes, es el Espíritu que puede hacer cosas extraordinarias. El versículo o los dos versículos en los cuales vamos a hacer énfasis están en el slide que sigue. Y son los versículos 25 y 26 que yo estaré leyendo desde la Reina Valera contemporánea. Tal vez usted tenga otra versión de la Biblia. Y allí, Hechos 16, capítulo 16, versos 25 y 26, dice así la palabra de Dios. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos los escuchaban. Y de pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Este capítulo tiene 40 hermosos versículos. Y si hacemos una reseña del capítulo 16 del libro de Hechos, nos vamos a encontrar tres grandes situaciones. En la primera parte, apenas arranca, nos encontramos con que Pablo comienza a conocer a Timoteo, aquel que sería su hijo espiritual. ¿Se acuerda de Timoteo? Aquel al cual Pablo le escribió 2 cartas personales. Aquel al cual Pablo le aconsejaba: aviva el fuego del don que hay en ti por la imposición de mis manos. Aquel a cual Pablo le decía:
no te ha dado Dios espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. A ese Timoteo Pablo estaba conociendo aquí en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y estaba llevando a cabo el proceso de iniciar, de poner en marcha a este muchacho que habría de ser un instrumento valioso para la obra del Señor. Como segundo acontecimiento, nos encontramos con que Pablo tiene una visión, y en esa visión se le aparece un varón macedónico de la provincia de Macedonia que le pedía ayuda. Ese es el segundo gran hecho. Y el tercer acontecimiento es Pablo acompañado de Silas en la cárcel de Filipo. Todo esto transcurre en el proceso de 40 versículos que tiene este capítulo, y ahí está el relato. Cosas interesantes que en esta noche queremos extraer. Hemos solamente enfocado estos 2 versículos, pero vamos a hacer un vuelo así a lo largo de estos 40 versículos para tocar algunos especiales y para poder extraer de la palabra de Dios aquellas enseñanzas que son oportunas, pertinentes para nuestra vida hoy. Que el Señor aplique esta palabra en nuestras vidas y que nosotros podamos hacer de ella una palabra transformadora. La primera enseñanza que vamos a tener en esta noche, si me ayudan, la primera enseñanza dice así: escuche con atención al Espíritu Santo. ¿Cómo está su relación con el Espíritu Santo de Dios? ¿Usted es una persona que convive relacionalmente con el Espíritu Santo o tiene un conocimiento teórico de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Usted escucha al Espíritu Santo? ¿Le habla al Espíritu Santo? ¿Se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios? Permite que el Espíritu Santo, que le ha dado dones, le revele, le hable, le corrija, le instruya, le anime. ¿Cómo está su relación con el Espíritu Santo? ¿Sabe qué? En este capítulo 16, verso 6, cuando Pablo va a tener esta revelación del varón macedónico, nos encontramos con algunas cosas importantes. En primer lugar, dice así la palabra de Dios: como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar a Frigia y a la provincia de Galacia. Fíjese quién es el que entra en acción. ¿Cuántas veces nosotros buscamos de Dios algo para nuestras vidas? Queremos inspiración, sabiduría para poder servir a Dios en un determinado lugar. Queremos organizar, planificar actividades en la iglesia, programas. Pero la voz del Espíritu Santo acá nos dice claramente lo siguiente: el Espíritu Santo no les permitió. En el versículo 7, la palabra vuelve a decir: pero el Espíritu tampoco le permitió ir a Misia. Esto quiere decir que Pablo, que estaba acompañado por Silas en ese momento, eran personas sensibles a la voz del Espíritu. Y de eso se trata, mis amados hermanos. Se trata de estar atentos, porque a veces nos encontramos luchando contra molinos de viento. A veces nos encontramos queriendo hacer cosas para el Señor que al Señor no le interesan. A veces tenemos planes, ideas que no están en el corazón de Dios y a nosotros nos parecen bárbaras. Y el Señor nos dice no. Y nosotros en nuestra terquedad, a veces en nuestro capricho queremos insistir, ir para adelante. Pero tenemos que ser sensibles porque Dios se habla a través del Espíritu en la vida de sus hijos. Ya en el versículo 10 de Hechos 16, dice la Escritura que después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. En estos breves versículos nos encontramos con dos no.
y un sí. Y esto nos llama a todos y cada uno de nosotros a someter a consideración de Dios todos nuestros planes, todas nuestras ideas, todos nuestros deseos, todos nuestros programas, todos nuestros proyectos, aguardando y esperando que Dios nos indique si sí o si no. Y como siempre repetimos desde este púlpito, los sí de Dios te bendicen, los no de Dios te protegen. Sea sensible, escuche con atención al Espíritu Santo, no pierda el tiempo, no entre en disputas con el Señor, porque Él le indicará el camino correcto por el cual tiene que andar. Busque tener comunión con el Espíritu, déjese guiar por el Espíritu. La segunda enseñanza que tenemos en este capítulo 16 del libro de los Hechos, dice, Dios sigue tocando corazones. Ni bien Pablo y Silas comienzan este segundo viaje misionero de Pablo y llegan entonces a esta provincia de Macedonia, se dirigen a una de las ciudades más importantes, que es la ciudad de Filipo. Y ustedes todos saben que hay una carta especial de Pablo a los hermanos que formaban parte de aquella iglesia en Filipos. Es la carta a los filipenses. Casi todos se acuerdan del versículo Filipenses 4:13. ¿Cómo dice, hermanos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué maravilloso. Es una carta hermosa. Reléala, sumérjase en esas escrituras y vivencie lo que el apóstol le decía a esa amada iglesia. Pero cuando Pablo llega para dar inicio a esa iglesia, es justamente aquí en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y sucede que en un momento determinado salen a un lugar para tener un tiempo de oración cerca del río. Y el verso 14 dice así: entre los que nos oían estaba una mujer llamada Lidia que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios. Y aquí viene lo maravilloso. Y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Dios sigue tocando corazones. Si esta noche Dios habla a tu corazón, no te endurezcas. Deja que la palabra de Dios trabaje en tu corazón. Deja que la palabra de Dios moldee tu corazón. Deja que la palabra te sondee. Deja que la palabra te confronte. Deja que la palabra te limpie. Deja que la palabra te alinee al propósito y a la voluntad de Dios. Porque Dios sigue tocando corazones. Y así como tocó ese primer corazón de esta mujer, que habrá de ser significativa en el desarrollo de la iglesia en Filipos, Dios más tarde tocaría el corazón de un hombre cuyo oficio era carcelero. ¿Y sabe lo que sucedió con esta mujer? Dice así el verso 15, cuando ella y su familia fueron bautizados, suplicando, nos dijeron: si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. Y nos sentimos obligados a quedarnos allí, dice Pablo, dice Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Ni bien ella creció, ni bien ella creyó, ella y su familia fueron bautizados. Qué cosa maravillosa. Cuando vemos hombres y mujeres que entienden rápido y comprenden rápido el propósito, el plan de Dios para sus vidas. Nos gustaría, y aprovecho para comentar, nos gustaría llegar al mes de diciembre participando de la última tanda de bautismos del año. Si hay en medio nuestro alguien que todavía no ha dado su manifestación pública de su fe en Cristo, yo quiero invitarle en esta noche, tome la decisión. Vamos a comenzar a discipularlo.
vamos a comenzar a aprender lo que significa. Vamos a crecer en esto que es obedecer a Dios y dar testimonio de nuestra fe en aquel que nos salvó. Es muy importante. Lidia creyó y ella y su familia fueron bautizados. Dios sigue tocando corazones. El Dios que tocó el corazón de Lidia, el Dios que tocó el corazón del carcelero, es el Dios que sigue tocando corazones y tal vez en esta noche pueda estar tocando el tuyo de una manera especial. El tercer punto de la enseñanza de este libro de Hechos, capítulo 16, dice lo siguiente: en la adversidad Dios manifiesta su gloria. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros que aquí estamos nos ha tocado enfrentar situaciones adversas en nuestras vidas? Enfermedades, pérdidas, catástrofes, situaciones tristes y dolorosas, injusticias. Y sin embargo, es ahí en la adversidad donde Dios manifiesta su gloria. ¿Saben qué? Cuenta la historia aquí en el libro de Hechos que Pablo junto con Silas todos los días a la hora de la oración se retiraban hacia un lugar para llevar adelante este hábito de tener un encuentro personal con Dios junto a otros hermanos. Y todos los días cuando ellos iban, había una muchacha, una joven, que estaba poseída por un espíritu de adivinación, iba detrás de ellos gritando: estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian la salvación. Todos los días, esta mujer, poseída por un espíritu inmundo, gritaba a voz de cuello una gran verdad. Y Pablo, que sabía que esta mujer era una mujer que era utilizada por personas que usufructuaban ese acontecimiento de ser poseedora de una capacidad de adivinación que no venía del Señor, se da vuelta y reprende al espíritu inmundo y la mujer queda liberada. Y a consecuencia de esto, aquellos que ejercen la trata de personas, porque esto realmente era trata de personas, aquellos que tenían ganancia porque la mujer tenía esa capacidad de adivinar, se levantan contra Pablo y contra Silas, lo denuncian ante las autoridades. ¿Y qué sucede? Son aprehendidos. Y ni bien son aprehendidos, son maltratados. Fueron llevados, sus vestiduras rotas, y fueron golpeados con vara, hermanos. Y después de una terrible paliza que se comen porque las autoridades así lo deciden, son enviados a la cárcel. Y es allí la parte que hoy hemos tomado como elemento central para este mensaje. Son colocados en el último calabozo, con sus pies puestos en el cepo. ¿Qué haría usted si usted está llevando una vida de santidad, una vida correcta delante de Dios, si está sirviendo con alegría a Dios, si está cumpliendo el plan y el propósito de Dios y se encuentra con una situación de estas? Usted se preguntaría, ¿dónde estaba Dios aquella tarde? Como dice el tango. Qué tremendo. Pablo y Silas confiaban y esperaban en Dios. Y siendo llevados entonces a la cárcel y colocados ahí en ese calabozo, nos dice la Escritura en el capítulo 16, verso 25, que siendo cerca de la medianoche, oraban y cantaban himnos a Dios. No había en su vocabulario queja, no había en sus palabras reclamo, no había en su corazón tristeza por lo que le había sucedido. Había gozo. Cantaban en medio de la injusticia, cantaban a pesar del dolor de las varas que habían golpeado sus espaldas, oraban al Señor, pero dice también la Escritura que mientras ellos cantaban, los presos oían.
Y sabe una cosa, es ahí en medio de la adversidad, en medio de la prisión, donde la gloria de Dios se manifiesta. La Reina Valera 1960 usa un término que a mí me gusta mucho, que dice de repente. Son los famosos de repente de Dios. Y el de repente es cuando nadie lo espera. El de repente es cuando usted no sabe qué va a ocurrir. El de repente es en el momento inoportuno, pero es ahí. Pero acá la palabra de Dios dice, de pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es en medio de la adversidad, cuando alabamos, cuando glorificamos, cuando oramos, cuando adoramos al Señor, que Dios se manifiesta. Tal vez usted en esta noche esté atravesando un tiempo de adversidad. No se quede en la queja, no se quede en el reclamo, no llore sobre la leche derramada. Abra su boca para dar gloria a Dios, ore más. Adore, exalte, glorifique, espere, aguarde con paciencia la manifestación del poder de Dios, porque Dios no le colocará una carga mayor de la que usted pueda soportar. Y allí estos dos hombres de Dios, orando y cantando cánticos de libertad, mientras cantaban, de repente, de pronto, algo extraordinario, algo grandioso sucede. Dios sacude cielo y tierra. Los cimientos de la cárcel se conmueven. Las puertas se abren. Las cadenas caen. Y para los romanos, cuando el carcelero perdía a uno de sus reos, debía pagar con su propia vida aquello que había perdido como prisionero. Por eso es que el carcelero lo primero que hace es desenvainar su espada con intención de quitarse la vida. Pablo le dice, no hagas eso, lo frena. Estamos todos aquí, no se fue nadie, no hagas eso. Y este hombre se acerca y le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Conmovido por la obra que el Espíritu ya estaba haciendo en él, por lo que había oído, por lo que había escuchado, por el testimonio de lo que estos dos hermanos hacían, el carcelero consulta, ¿qué debo hacer para ser salvo? A lo cual Pablo le responde en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu familia. ¿Cuánto creen en esto, hermanos? ¿Amén? Hemos creído. ¿Saben qué? Deseamos, muchos de los que estamos acá, que esa salvación se haga efectiva, real y completa en la vida de nuestras familias. Muchos de nuestros hijos tal vez están apartados. Otros tal vez nunca llegaron al conocimiento de la salvación en Cristo. Pero creemos en la promesa. Dios prometió, Dios hará. Crea en el Señor Jesucristo, será salvo usted y su casa. Y aunque tarde, aunque demore, la promesa llegará. No abandone un solo día de poner sus rodillas y de clamar y de pedir, porque la obra de Dios se completará irrevocablemente, porque Dios no miente. Dios cumple sus promesas. El cuarto elemento para tener en cuenta que vamos a aprender en esta noche, que yo debería haberlo colocado como tercero, pero lo dejé para el final porque es en él que quiero también hacer un énfasis muy especial. La oración y la adoración, mis queridos hermanos, nos hacen libres. ¿Qué cosa ata su vida en este momento? Tal vez un recuerdo, tal vez varios recuerdos. ¿Qué cosas lo tienen preso como estaban presos Pablo y Silas? Tal vez algún rencor,
¿Qué cosas lo tienen preso y no lo dejan avanzar en la vida? Preocupaciones colocadas en las cosas del mundo y no la atención al propósito y al plan de Dios. ¿Qué cosas le han quitado el foco de donde debería estar colocado? Tal vez en esta noche está preso de una enfermedad, tal vez en esta noche está preso de vicios, tal vez en esta noche está preso de situaciones dolorosas, de recuerdos que invaden la mente y el corazón. Tal vez en esta noche está preso de una situación muy particular. Y hay algo que le puede liberar. Lo mismo que liberó a Pablo, lo mismo que liberó a Silas. Eso es la oración y eso es la adoración. Son dos instrumentos que Dios utiliza para hacernos libres. Dos instrumentos que nosotros podemos utilizar para provocar también, con la ayuda del Señor, nuestra liberación. Por eso estos 40 días de oración, de ayuno, de renovación personal, en la búsqueda de entender y comprender el plan, el propósito de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra sociedad. Vivimos en un mundo convulsionado, complicado. La maldad va en aumento, el amor de muchos se enfriará. La palabra de Dios nos dice todo eso, pero en medio a eso, hermanos, en medio a eso nosotros necesitamos orar y adorar. Orar y adorar, y esperar y aguardar la manifestación de la gloria, la manifestación del poder, la manifestación de la gracia de Dios sobre sus hijos, que es abundante. Orar y adorar. Porque cuando hacemos eso, la mano de Dios viene sobre nosotros. ¿Cuántos ya han tomado como ejemplo la vida de estos dos hombres presos, cautivos, que orando y adorando consiguieron que Dios rompiera cadenas y les diera libertad? El segundo acontecimiento extraordinario, así como Lidia abrió su corazón cuando Dios le tocó, el carcelero también abrió su corazón cuando escuchó de parte de Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Inmediatamente lo llevó a la casa, le presentó a la familia, se bautizó el carcelero. Hermanos, en un solo capítulo tenemos 2 bautismos. Esto es extraordinario, esto es maravilloso. Realmente. Esto es fe genuina, esto es fe completa, esto es sin medidas, sin condiciones, esto es lo que cantábamos recién: Señor, hoy te entrego mi ser. No se pusieron a calcular, no se pusieron a especular, se entregaron completamente. Y cuando uno se entrega completamente a Dios, espere que los planes y los propósitos de Dios le sean revelados y comience a caminar en esos planes y en esos propósitos. Los cánticos de liberación, los cantos de liberación suceden en nuestras vidas no solo cuando estamos en problemas, sino que también hay un canto de liberación. Y ese canto de liberación fue un canto que escribió el salmista David, aquel que era perseguido por Saúl, aquel que sufrió y padeció, pero aquel que aguardó y esperó porque puso su confianza en el Señor y no dudó. Y esperó hasta el último momento que Dios hiciera justicia por él, teniendo la posibilidad de hacer él justicia por mano propia. Aprenda de David. No se tome revancha, no haga justicia. Dios hará justicia por usted. Dice el Salmo 18, que es el mismo texto que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 22. También Samuel lo registra. Desde lo alto el Señor me tendió la mano, me rescató de las aguas tumulosas, me libró de poderosos enemigos que me odiaban y eran más fuertes que yo.
Me atacaron en el día de mi angustia, pero el Señor me dio su apoyo. Me llevó a un terreno espacioso. Me salvó porque se agradó de mí. El Señor me premió porque soy justo, porque mis manos están limpias de culpa. Señor, tú eres fiel con el que es fiel e intachable con el que es intachable. Juegas limpio con quien juegas limpio, pero al tramposo le ganas en astucia. Tú salvas a los humildes, pero humillas a los soberbios. Señor mi Dios, tú mantienes mi lámpara encendida. Tú eres la luz de mis tinieblas. Con tu ayuda, mi Dios, puedo vencer ejércitos y derribar los muros. Así le escribía David 50 versículos en un cántico de liberación a Dios, reconociendo lo que Él había hecho por su vida. En esta noche yo quiero invitarle a que sea cual fuese su condición, tal vez usted está atravesando un proceso, un tiempo, un momento, una instancia en la cual su vida está presa, está cautiva. En alguna de las áreas de su vida está atravesando un momento difícil. Y ese es el momento oportuno y apropiado para que usted no se conforme a su condición actual, sino para que usted aguarde y espere la manifestación de la gloria de Dios en su vida en medio de la adversidad. Y para eso, el consejo, la sugerencia es ore y adore. Ore y adore, como lo hacía Silas, como lo hacía Pablo en la prisión. Pero si tal vez usted ya fue liberado como David fue liberado de su enemigo, entonces ponga en sus labios un cántico nuevo. Ponga en sus labios una alabanza de gratitud. No deje de expresarle al Señor todo lo grande, todo lo bueno, todo lo maravilloso que ha sido. No se calle, publique, dé a conocer al mundo las grandezas del Dios que hace milagros, en quien esperamos. Testifique el poder de Dios. Haga conocer aquel que todo lo puede cambiar. Quiero invitarle a orar en esta noche.